Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean bienvenidos a su programa Preguntando se llega a Roma. Muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un invitado que quizás algunas personas no conozcan, pero que le va a ayudar a entender a muchas personas que esta es la iglesia y la fe verdadera. ¿Por qué? Porque es que, claro, aquí hemos tenido algunos hermanitos separados desde el protestantismo, incluso personas que han tenido temas con el ateísmo. Esta es la primera vez que vamos a tener en este canal donde tratamos de enfocar la fe a un hermanito que fue testigo de Jehová, pero ya eso nos lo va a contar mucho mejor nuestro hermano. Bienvenido, mi hermanito Edgardo Silva. Hombre, un abrazo. Gracias, William Toro. Un gustazo estar aquí, muy agradecido con Dios y te mando un abrazo ahí a Colombia y a toda tu familia y todos. Claro que sí, mi hermano. Igualmente para ti y tu familia. Bueno, mi hermano Edgardo, una pregunta para iniciar este programa como debe de ser. Hermano, ¿quién es Edgardo Silva? Porque muchos están preguntando. Bueno, sí, fue testigo de Jehová, pero ya este muchacho nunca lo había visto en mi vida. Entonces, ¿quién es Edgardo Silva? Y como siempre lo digo, no es la pregunta existencialista de quién soy yo, así filosófico, sino quién es Edgardo, dónde vive, qué edad tiene, cuál es su vocación, será que es un sacerdote, un religioso, está casado. Cuéntenos, mi hermano Edgardo, ¿quién es usted? No, muchas gracias. Sí, qué bueno que no me pides contestar la pregunta filosófica, porque sí sería un poco complicado quizás. Pero no, pues me llamo Edgardo Silva, mucho gusto a todos. Nací en la ciudad del centro, en el estado de California, en Estados Unidos, pero casi toda mi vida crecí en Mexicali, Baja California, ahí al norte de México. Y ya desde hace unos 3 años estoy viviendo en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Y pues han sido unos años muy interesantes estos. Y ahorita ya vamos a contar por qué. Pero ahorita pues sencillamente soy un joven de 22 años, soltero, pero tengo mucha interés en buscar a Dios y en conocerlo. Y pues esto es lo que me ha traído finalmente al punto en el que estoy ahorita. Y pues ahorita vamos a platicar más de ello. Claro que sí, me parece que es una presentación al punto, como debe ser, como para que la gente sepa más o menos de quién estamos hablando. Ahora bien, eso me da bien como para hacerte una primera pregunta, mi hermano, vos sos católico en este momento, ¿sí o no? Puedo decirlo que por convicción, sí. Qué bien, hermano, entonces es un católico por convicción hoy en día, pero creo que no toda la vida has sido un católico de convicción. Entonces, mi hermano, ¿cuál era tu convicción antes de ser un católico y por qué llegaste a esa convicción? O sea, ¿naciste en eso o primero fuiste católico y te saliste, después te fuiste para allá? Contanos un poco, hermano, de esa experiencia que tuviste antes de convertirte a la iglesia verdadera, esta santa iglesia católica. Claro que sí. Pues verás, yo nací en un hogar pues no religioso, pero igual un poco las personas de mi familia creían en Dios. Entonces, mi, mi madre, mi abuela, mis tíos, todos ellos fueron bautizados católicos, pero hubo un tiempo en que mi abuela empezó a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y pues ella finalmente al estudiar con ellos se convenció más o menos de que lo que ellos enseñaban era verdad y a veces iba a las reuniones con ellos, a veces no. Hubo un tiempo en que mi mamá y mi hermana y yo vivíamos en casa de mi abuela y entonces mi abuela a veces me llevaba a las reuniones de los testigos de Jehová.
Bueno, el punto es que después ya nos vamos a vivir a nuestra propia casa, mi mamá, mi hermana y yo, y estuvimos allí por, bueno, bastantes años. El punto es que cuando tenía yo como 9 años, vinieron unos testigos de Jehová a mi puerta, dos hermanas muy lindas, muy cariñosas, ellas dos, las señoras, y, y entonces me dijeron, oye, ¿sabías tú que podemos vivir para siempre? Y yo, oh, no lo sabía, que podíamos tener vida eterna. Creo que ya lo había escuchado antes, mi abuela me había contado un poco. Sí, lo dice la Biblia y Dios nos promete que podemos vivir para siempre. Y yo, oh, pues a mí me gustaría vivir para siempre. Ah, pues mira, lo que tienes que hacer entonces es estudiar la Biblia. ¿Te gustaría estudiar la Biblia con nosotros? Y yo, sí, claro que sí. Entonces, a partir de ese momento empezamos a estudiar la Biblia y tenía tan solo 9 años, pero durante 3 años estuve estudiando con ellos, me venían a visitar ellas. Ya después, ya después empecé a reunirme con los testigos de Jehová cuando yo tenía como 12 años y finalmente a los 13 años me convenzco de que lo que ellos enseñan es verdad y de que ellos conocen la Biblia. Y finalmente mi cosmovisión pues empieza a ser la de los testigos de Jehová. Y ya a los 13 años, Qué pena que te robo un momentico, no, no pasa nada. mi hermano. Entonces, ¿cuántos años estuviste en los testigos de Jehová? O sea, Ah, ¿desde los 9 o desde los 13? O sea, ¿cuántos años fueron en sí perteneciendo pues como a este grupo? Verás, lo que ocurre es que cuando estudias con los testigos de Jehová, solo es como un curso que ellos te dan, y entonces ellos van a tu casa, te visitan, pero no particularmente te haces testigo de Jehová en ese momento. El momento en que oficialmente te haces testigo de Jehová es el momento en que te bautizas. Quizás podríamos decir incluso un poco antes, porque antes de bautizarte es que uno se hace lo que se llama publicador no bautizado, y es cuando uno va y toca las puertas y todo. Ya después te bautizas y entonces ya eres un publicador bautizado y hacemos lo que los testigos de Jehová normalmente, por lo que son conocidos, vamos a las puertas, invitamos a las personas a hablar sobre la Biblia. Entonces, la Lo que edad a la que conocemos aquí, todos de los testigos de Jehová. sí, exactamente, es lo que los ha caracterizado. Y yo empecé a hacer eso a los 12 años, pero cuando me bauticé, ya tenía 13 años. Entonces, diría que fui testigo de Jehová durante unos 10, 11 años. Y si contamos esos 3 años estudiando, pues 14 años. Ok, excelente. Bueno, mi hermano, entonces contanos un poco cómo fue esa experiencia tuya al ser testigo de Jehová, hasta dónde llegaste dentro de este grupo. O sea, ¿fuiste de pronto ya un predicador allá o qué rol desempeñaste, hasta qué posición jerárquica lograste llegar dentro de los testigos de Jehová? Ajá. Ok, este, fue un tiempo muy interesante, la verdad. Y, yo le agradezco a Dios mi paso por la organización de los Testigos de Jehová porque uh, ellos, finalmente ellos, la mayoría son personas que finalmente quieren agradar a Dios, son personas que quieren conocerlo. Entonces, desarrollé un amor por Dios muy profundo, un amor por la verdad, un amor por la Biblia, las Escrituras. Entonces, ese lado fue muy positivo. Y también antes de eso, cuando era más niño, era un poco más introvertido, un poco más de que me gustaba estar solo. Pero el tiempo con ellos, la verdad es que tiene una comunidad muy unida. Este, entonces, eso me ayudó también a poder tener amistades con otras personas, no ser tan introvertido, ser más extrovertido. Y fue una experiencia muy interesante, sin duda, sobre todo el ir y predicar en las casas, porque cuando hacías eso te tocaban todo tipo de personas. A veces personas enojadas, a veces personas religiosas, a veces personas que querían hablar contigo sobre la Biblia también, a veces personas ateas. Te encuentras todo tipo de personas. Yo recuerdo que cuando yo era ateo, cada que llegaban los testigos de Jehová a tocar a mi puerta, yo bienvenido. Y Oh, siempre terminan yendo enojados conmigo. me tocaron muchos cogotos de eso. Y muchas veces los domingos estaba la gente desvelada y llegabas y, ¿por qué me despierta? No, hombre, ya, oh, disculpe, no era nuestra intención despertarlo. Pero oiga, sabía que la Biblia dice esto. Y pues muchas veces hay
A veces surgían conversaciones interesantes, a veces sencillamente nos mandaban a otra casa. No, hay muchas experiencias divertidas. Algún día te tendré que contar algunas. Um, pero yo particularmente, como fue en mi juventud, donde estuve allí, ahorita ya tengo 22 años, entonces no estuve en alguna posición así como jerárquica o de ese estilo. Pero ya cuando tenía 19 años, sí llegué a ser siervo ministerial, que un siervo ministerial es alguien que apoya en la congregación, le llamamos así en vez de iglesia. Entonces, un siervo ministerial sería como el equivalente a un diácono, más o menos parecido, tienen una función similar. Entonces, los testigos de Jehová, cuando te toca ser siervo ministerial, pues tienes que dar algunas charlas, algunos discursos para las personas. Y sobre todo, pues tienes que prepararte para poder enseñar a otros también, no solo a testigos de Jehová, sino a personas que no son testigos. Entonces, básicamente, estas eran un poco mis funciones como testigo de Jehová. Y tenía muchas metas para finalmente ya después servir a Dios. Y eso es algo que tienen los testigos de Jehová, que animan mucho a sus jóvenes a que en vez de que estudies una carrera universitaria, en vez de que formes una familia, bueno, no tanto formar una familia, pero te desalientan mucho a esas metas normales que tienen las personas y te animan mucho a tener unas metas de dedicarte a Dios, de que vayas y enseñes a otras personas a tiempo completo. Y entonces, más o menos, esa era mi idea, mi prospecto de vida, ir y servir como testigo de Jehová toda mi vida y ayudar a personas para que se hacen testigos y conociesen a Dios. Pero, pues, finalmente sucedió algo y ahora acá no ha cambiado la intención de servir a Dios, pero ahora ha cambiado la forma en que voy a ayudar a las personas para que sirvan a Dios. No, mi hermano, no, me parece que es una síntesis súper buena y precisamente, como normalmente lo decimos en este programa, que es preguntando se llega a Roma. La historia de Edgardo puede servirle mucho a algunas de las personas que están viendo el programa en este momento, y aprovecho precisamente para las personas que están viendo el programa en este momento, bienvenidos, recuerden compartir, darle like, compartir también es evangelizar, suscribirse al canal si no se han suscrito. Pero bueno, aquí el tema específicamente es que tanto ustedes como a las personas que vayan a ver el programa más adelante les puede servir mucho lo que está diciendo Edgardo, por razones muy específicas. La primera, porque no podemos llegar siempre con el prejuicio y que entonces llegaron los testigos de Jehová a la casa a tocar la puerta y entonces vamos a decir, es que están equivocados, tienen el error, ustedes y suerte y lárguense y tal cosa, o sea, y como con insultos, con cosas y todo eso. No, en primera eso no es una actitud cristiana. Y en segunda, obviamente si nosotros pretendemos acercar a estos hermanos a la verdadera iglesia, eso lo que los va a hacer es alejarse. ¿Por qué? Porque ¿qué se van a dar cuenta de ellos? De que es que en la iglesia católica o en el cristianismo en general lo que hay es un montón de groseros, gente que no respeta y que obviamente, aunque estemos en desacuerdo con las ideas y la posición de nosotros hermanos, lo que hacemos es darles una patada y darle la espalda. Entonces, en primer lugar, eso no. Y en segundo lugar, también nos va a servir mucho lo que nos está contando el hermano Edgardo, tanto para nosotros como si en este momento hay algún testigo de Jehová, hermano testigo de Jehová, o usted conoce algún hermano testigo de Jehová y le quiere enviar este video. ¿Por qué? Porque muchas veces a ellos, ya no lo aclarará Edgardo, pero a muchos de ellos creo que incluso les prohíben tener este tipo de contacto o ver este tipo de cosas para que no se confundan. Pero no es una confusión, es que si usted tiene dudas al respecto y se da cuenta que la verdad no puede no estar donde usted está en este momento, sino estar aquí, esto le va a servir no para convertirse en este momento por ver este video, pero sí para usted analizar si realmente usted está en la verdad, para profundizar, para ir a la historia, para ir a los documentos, para ir a mirar qué pasó, ¿cierto? O qué ocurre en este momento. Y quizás la historia de nuestro hermanito Edgardo le pueda servir a usted en este momento, no solo a usted, sino a otras personas que puedan ver o ver más adelante esta historia. Entonces, hermano Edgardo, ¿vas a hacer algún comentario al respecto de esto que estoy viendo en este momento? ¿O nos vas a contar qué fue eso que pasó
antes de ir como a las preguntas clave y fuertes de este programa. Sí, de hecho sí quería comentar, muy cierto lo que dices, deben de tratarlos con amabilidad. Y es que lo que ocurre con los testigos de Jehová es que finalmente a ellos les enseñan que, mira, tú tienes la verdad y como tú tienes la verdad, no se lo dicen así exactamente con esas palabras, pero, o sea, dicen, porque nosotros tenemos la verdad, entonces el mundo nos odia. Entonces, cuando la gente los trata mal, eso los convence más de que están en la verdad, porque dicen, ah, mira, nos odian porque nosotros tenemos la verdad. Entonces, realmente, si quieres ayudar a un testigo de Jehová, lo mejor que puedes hacer es hablarle normal, tranquilo, dialogar, compartir ideas y no tratarlos así, porque finalmente eso más los va a convencer y más los va a dejar en su posición. Si pasamos adelante a qué fue el cambio que ocurrió en mí. Sí, ok. Sí, exactamente, mi hermano. ¿Por qué? Porque es que yo he notado, o sea, yo he visto muchísimas conversiones de hermanos protestantes y evangélicos a la Iglesia Católica. De entrada ya creen que Jesús es Dios, pero es muy particular ver conversiones de hermanos testigos de Jehová a la Iglesia Católica, que las hay, claro que sí, pero no son como en tanto grado o tanta medida como se da de otras cosmovisiones. Entonces, esta charla me parece que es importantísima y la idea es que podamos compartir este video a muchas personas. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que hay que realmente hacer masivo. No videos de reggaetón, de TikTok y todo eso que la gente los vuelve súper virales. Este tipo de videos son los que hay que compartir. ¿Por qué? Porque es que la gente a los testigos de Jehová, ay, ya hoy lo mismo van a llegar. La pandemia frenó eso de una manera impresionante también, pero yo ya he visto que comienzan nuevamente a tocar las puertas, y está bien, yo por mi parte les abro la puerta y con amabilidad conversemos, con la Biblia en la mano, con la razón, la lógica, el sentido común, pero muchos católicos tristemente no tienen la formación para atender a un testigo de Jehová, y como no tienen la formación, entonces acuden al ataque y ay, no, ahora no tenemos tiempo y ¡plá! Portadas en la cara, lo que sea, todo eso, y quizás pudimos dar el tiempo, pero dígalo con amabilidad, con respeto, con una actitud cristiana. Entonces, bueno, mi hermano, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, Will. Fíjate, comentabas que de hecho muy pocas conversiones de testigos de Jehová y te voy a contar un poco por qué pasa eso y lo que ocurre en mi caso. Lo que ocurre es que los testigos de Jehová tienen finalmente enseñan a las personas y les enseñan que lo que creen es verdad. Entonces, que como es verdad, ya no tienen que buscar más la verdad, o sea, ellos ya la han encontrado finalmente. Y los testigos de Jehová tienen, muy sutilmente te lo mencionan, pero tienes la prohibición de que no debes de investigar material, ni literatura, ni nada de otras religiones cristianas. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová creen que todas las religiones que no sean la de ellos están equivocadas en su pensar. Y pues de hecho, al menos en buena parte de ellos, y es que los testigos de Jehová pues tienen un pensamiento, una doctrina muy única, muy diferente a todos. Entonces, les dicen finalmente a sus miembros, no leas lo que otros dicen porque finalmente Satanás lo va a usar para engañarte y entonces puede que te salgas de la verdad. Prohíben a medias, no lo prohíben tan explícitamente el que leas material de otras religiones, pero más aún que leas materiales de ex testigos de Jehová, que leas cosas de ex testigos de Jehová o que veas videos como estos. Entonces, claro, lo que a mí me ocurrió y lo que le ocurre a quienes están dentro es que yo lo comparo como a los caballos cuando les ponen estas como sombras para que no vean en los ojos, para que no vean con sus ojos, entonces solo vean hacia enfrente y no ven lo que está a los lados. Entonces, cuando tú eres testigo de Jehová, tú solo ves a las cosas que apuntan los testigos de Jehová, pero tú no ves nada más de lo que está alrededor más que el punto de vista de ellos. Entonces, claro, si solo ves lo que ellos apuntan, siempre te va a parecer que lo que creen es verdad. Entonces, a mí así me parecía. Yo sinceramente creía que ellos estaban bien. Y las cosas que yo creía, las cosas que yo sabía, lo poco que sabía de la Iglesia Católica o de las iglesias cristianas protestantes o de cualquier otra religión o cualquier otra cosmovisión, era lo que los testigos de Jehová me decían que ellos creían, pero yo realmente
no sabía qué era lo que creían los católicos, qué era lo que creían los cristianos protestantes, sino que solo sabía lo que ellos me decían que ellos creían. Entonces, lo que me ocurre es que al venir aquí a Estados Unidos durante la pandemia, no pude completar mis metas como testigos de Jehová por esta pandemia. Hubo como un pausa en nuestras actividades. Entonces yo estaba aquí trabajando y en mi trabajo tenía una compañera católica que era buena católica, que realmente conocía su fe y que pues, se esforzaba por cumplir lo que Dios dice, que yo pensaba que eso era imposible de encontrar. Pero en ese momento me di cuenta de que no es así. Yo sé que hay muy buenos católicos que sí se esfuerzan, aunque haya católicos que no le dan tanta importancia a su fe, ¿verdad? Entonces, yo empecé a platicar de la Biblia con ella pues, para convencerla de que se hiciese testigo de Jehová. Tuvimos muchas charlas muy interesantes, la verdad, sobre varios temas. Pero ella se iba a regresar a la universidad. Estaba nomás trabajando en sus vacaciones de verano. E iba a regresar a la universidad en otro estado y ya no íbamos a poder seguir platicando. Y ella nomás me dijo, mira, yo te animo a que investigues lo que nosotros los católicos creemos y por qué lo creemos. Y yo voy a hacer lo mismo con los testigos de Jehová. Y le digo, sí, yo ya hice mi investigación y la verdad no concuerdo con ustedes. Y me dijo algo que me iba a cambiar la vida. Me dijo, no, pero hasta este momento tú solo has investigado con tus propias fuentes. Pero si tú ves toda la evidencia y ves todos los puntos de vista y ves los argumentos de todos, quizás llegues a una conclusión diferente. Así que yo te prometo que yo voy a hacer lo mismo con los testigos de Jehová y tú haces lo mismo con los católicos, ¿ok? Y yo, bueno, está bien, lo voy a hacer. Bueno, se fue ella, pero ocurrió una situación que finalmente me Dame hizo... un momento, yo creo que ahí te voy a interrumpir un poquito. Ahí te voy a interrumpir un poquito y yo creo que ese es el punto clave. Sí. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Ese es el punto que hace la gran diferencia entre un testigo de Jehová que se puede llegar a convertir a la Iglesia Católica y el que no. ¿Por qué? Porque es que el que realmente se va a profundizar e investiga las fuentes y corrobora la información, si es honesto, intelectualmente, ineludiblemente va a llegar al punto en el que hoy tenemos a nuestro hermano Edgar. Pero muchos testigos de Jehová van a decir, sí, claro, nosotros lo vamos a investigar y será de boca para afuera, pero no lo van a hacer por esa restricción que el hermano Edgar ya nos había dicho y no leer cosas de otras denominaciones cristianas y especialmente si es un ex testigo de Jehová. Entonces yo creo que ahí es donde viene un punto de diferencia muy, muy impresionante y es el que realmente va a investigar de forma honesta, intelectual y espiritualmente si realmente está en la verdad o no y cuáles son los argumentos con las fuentes contrarias. Entonces, me parece que hay un punto muy, muy claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te fuiste a investigar? ¿No lo hiciste? ¿Con qué te encontraste? Mira, nomás solo para añadir a lo que me dices, en ese momento yo pensaba, o sea, no debo de investigar lo que otros dicen porque me van a convencer. Pero a ver, hay un asunto y es que la verdad, una de sus cualidades que tiene es que derrumba a la mentira. La verdad es como la luz y dice Juan 1.5 que la luz siempre resplandece sobre la oscuridad. Entonces, si tú dialogas con alguien que tiene una idea diferente a la tuya y esa persona ya no llega al punto en que te muestra que tus razones son incorrectas, eso es una buena noticia porque significa que lo que creías era mentira. Entonces, finalmente tú no debes de tener miedo a dialogar con alguien que piensa diferente a ti, porque la verdad siempre va a ganar al final. Claro, hay que no nomás escuchar lo que otros dicen, también cuestionar lo que ellos dicen, pero debemos de cuestionar nuestro pensamiento porque si estamos en un error, nunca lo vamos a averiguar. En cambio, el dialogar, si tú estás en un error, te vas a dar cuenta al dialogar con otra persona y al investigar a fondo y al investigar las fuentes y al pedirle ayuda a Dios para que te guíe hacia la verdad. Y entonces, ¿por qué tener esa actitud de no voy a ver lo que nadie más diga, solo voy a escuchar lo que a mí me dicen? Entonces,
si alguien te dice eso es porque muy probablemente no tiene razones sólidas para fundamentar lo que dice. Entonces, y tristemente, considero que eso es lo que ocurre con los testigos de Jehová. Entonces, no sé si quieres añadir algo allí o paso a lo que ocurrió después. No, yo creo que ahí para que nos resumamos un poco qué fue lo que ocurrió y ahí poder obviamente hacer como las una, dos o tres cuestionamientos más fuertes que tenías sobre la Iglesia Católica. O sea, algo que Edgardo se iba a poder haber dicho, no, estas son las montañas más grandes que le pueden impedir a cualquier testigo de Jehová, en especial a mí, para alguien decir, me voy a ser católico, ¿ya? Y desde Sí. la más suave hasta cuáles serían esas dudas, esas objeciones, que uno diga, no, si yo debo solucionar esto, me hago católico, pero es que esto era imposible de solucionar de testigos de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó y cómo podíamos incluir estas dudas o objeciones? Fíjate, a mí mis objeciones más fuertes eran hacia cosas respecto al catolicismo y hacia el cristianismo en general. Los testigos pensarán, no, pues nosotros también somos parte del cristianismo, pero es que todos los demás cristianos creen cosas, todos ellos concuerdan en cosas que finalmente los testigos no creen. Entonces, respecto al catolicismo, creo que mis objeciones más fuertes eran los hechos escandalosos que han ocurrido dentro de la Iglesia Católica y los que han ocurrido en la historia. El uso de imágenes que tenían y el que oraran a santos, pues para mí decía, no, pues los católicos adoran santos, adoran a María, no debemos de adorar más que a Dios, entonces obviamente ellos son falsos. Pero, sabes, reflexionando en eso, se me hacía tan obvio que ellos eran falsos, pero claro, es porque no sabía lo que realmente creen al respecto. Pero bueno, otra objeción muy, muy grande que tenía era respecto a lo que ocurre cuando morimos. Los testigos de Jehová, nosotros pensamos que al morir, uh, tú como ser humano, tú eres un alma. Tu cuerpo vivo es un alma. Pero en el momento en que mueres, no hay nada de ti que siga existiendo. Sencillamente desapareces. Entonces ellos lo comparan a estar dormido. Te duermes y no eres consciente de nada de lo que ocurre a tu alrededor. Entonces, al ocurrir eso, finalmente uno al morir, pues es como estar en un sueño eterno del que no puedes despertar a no ser que Dios te resucite. Entonces, claro, esta idea trae muchas implicaciones en la teología de los testigos de Jehová y finalmente debido a esa idea tenía objeciones contra el infierno, contra la vida en el cielo, el paraíso en el cielo. Y creo que mi objeción más fuerte era que yo creía que el paraíso iba a ser en la tierra y que el propósito de Dios era que todos los seres humanos viviesen aquí en la tierra para siempre y no ir al cielo. Entonces, para mí, yo escuchaba a todas las otras religiones cristianas que decían, vamos a ir al cielo, y se me decía, no, ustedes no van al cielo. De hecho, los testigos creemos que solo 144,000 personas van al cielo. Y más tarde podemos explicar un poco más del tema. Pero la objeción más fuerte y la que más me costó derrumbar era que Jesús era la Trinidad, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Del Espíritu Santo ni se me pasaba por la cabeza que pudiese ser Dios, porque ni siquiera creía que era una persona. Los testigos de Jehová creemos que es como el poder de Dios, como su fuerza que actúa en las personas, parecido a lo que los católicos y los cristianos creen que es la gracia. La gracia es lo que te transforma. Para nosotros los testigos de Jehová, sí decimos que la gracia, aunque la llamamos bondad inmerecida, pero más particularmente usamos el Espíritu Santo como un sinónimo de eso. Y Jesús para nosotros es la primera creación de Dios. Entonces, claro, al ser una creación de Dios, pues obviamente no es Dios. Y fue muy difícil aceptar para mí que Jesús es Dios. Ahorita contaré qué fue lo que finalmente me convenció de ella. Entonces, esas eran mis objeciones con las que partía, pero verás, ocurrió una situación en mi vida que me hizo cuestionarme toda mi fe. Entonces dije, es cierto lo que dice mi amiga católica, no he investigado todas las fuentes, entonces ahora quiero hacerlo y voy a empezar desde el principio. A ver, ¿Dios existe? Entonces empiezo a ver si sí es cierto que Dios existe, porque hasta ese momento sí tenía argumentos, pero pues no muy sólidos y realmente no me lo había cuestionado y no había escuchado lo que otros opinaban.
Entonces me pongo a escuchar a filósofos ateos, me pongo a escuchar diferentes filosofías, agnosticismo y también a filósofos teístas. Ahí escuché por primera vez de un tal Santo Tomás de Aquino y sus 5 vías y empecé a estudiar un poco al respecto de lo que él decía y me quedé impactado con la inteligencia de Tomás, o sea, y su razonar y todo, o sea, se me desarrollé mucho amor hacia la filosofía y me ayudó mucho ahí el canal de este Agustín Echeverría de Teología Filosófica, también adictos a la Uf, el filosofía. profe. Sí. Sí, el profe Agustín, un crack, buenísimo. El punto es que tras cuestionármelo e investigar el tema, me quedé más convencido que nunca de que Dios existe. Luego, claro, sí, el siguiente paso. Dios existe, pero no significa eso que se haya revelado a la humanidad o que nos haya dado una religión o así. O cómo sé que es mediante el cristianismo y no alguna otra religión como el Islam o solamente el judaísmo o a lo mejor los budistas en su tradición es lo que tienen ellos razón o el hinduismo. Así que pues ahora me toca investigar qué religión es la verdadera. Y allí me encontré con el canal de Santiago Alarcón, Rincón Apologético, y empecé a ver muchos de sus videos que defienden el caso de la resurrección. Y empecé a investigar también apologistas musulmanes, apologistas hasta... creo que sí, también investigué algunos apologistas judíos, pero el judaísmo no tanto... No, sí investigué un poco de ello, pero no tan fuerte como sí el Islam y otras cosas, o el deísmo. El punto es que tras investigar y ver muchos canales y ver temas como la fiabilidad del Nuevo Testamento, el caso de la resurrección de Jesucristo, me llegué a la conclusión de que sí, que el cristianismo es verdad. Entonces, muy bien, Dios se ha revelado en el cristianismo. Ahora bien, ¿qué forma de cristianismo es la correcta? Yo pienso que es con los testigos de Jehová, pero como no sé yo si es con el catolicismo o si no es con con los cristianos protestantes o a lo mejor con los ortodoxos. Entonces, allí me ayudó mucho lo que hace Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, me encantó esto, él cuando cree que algo es verdad, primero, antes de querer demostrarlo, le pone una objeción. O sea, él cuestiona, a ver, lo que creo sí es verdad, entonces busca las mejores objeciones de su pensamiento y después trata de ver cómo superarlas y entonces ahí se convence de que lo que cree es verdad. Entonces dije, bueno, tengo que ver cuáles son yo ya conozco las razones por las cuales creo que los testigos de Jehová son verdad, pero cuáles son las razones por las que pudiese ser que no. Entonces allí ya empiezo a investigar más del tema. Y tras investigar sobre todo la historia de los testigos de Jehová y el testimonio de la Biblia, y comparar pues tanto lo que la Biblia enseña como lo que los testigos de Jehová creen, y en su historia también, llegué a la conclusión de que los testigos de Jehová pues finalmente es una religión falsa, no porque en sí quieran engañar a las personas, sino que sencillamente están equivocados en su pensamiento. Entonces, fue un proceso que tomó varios meses, pero finalmente, tras analizar la evidencia, tuve que llegar a esa conclusión. Hombre, Ricardo, es impresionante porque fíjate que esto me da pie para decir que YouTube es muy útil. Es muy útil sabiéndolo usar. Porque es que hoy en día tenemos las fuentes a la mano, hoy en día tenemos la información a la mano, hoy en día tenemos maestros, explicaciones, razonamiento a la mano. Y la gente se dedica a buscar lo que no se le ha perdido en las redes sociales. Entonces, sabiendo que tenemos este mar de conocimientos en el mismo YouTube, en las redes sociales, lo desaprovechamos. El hermano Edgardo ha encontrado en estas herramientas algo muy valioso y que lo han llevado y lo han conducido en este camino. Entonces la parte me parece muy buena, mi hermano. Sí, y fíjate que tienes razón en lo que dices. Y a mí lo que me ayudó es que en ese tiempo que estaba investigando todo, yo estaba trabajando, entregando paquetes de Amazon, entonces manejaba casi todo el día y pues, estaba prácticamente solo, entonces sencillamente ponía mi celular, me ponía a escuchar los videos
y ya escuchando, lo que todos comentaban y sus razones, pensaba en ello, meditaba en ello y pues le pedía a Dios mucho en oración. Ya llegando a mi casa leía un poco más y, y pues poco a poco fue todo ese viaje, pero tienes razón, o sea, es que somos privilegiados de vivir en el tiempo que tenemos porque tenemos las fuentes a la mano y muchas veces hasta mientras hacemos nuestras actividades, nuestro trabajo y todo, podemos aprovechar ese tiempo para escuchar tanto audiolibros como tanto material muy bueno que hay en YouTube, de canales muy, muy buenos. Entonces, básicamente eso fue lo que me ayudó a mí en mi casa. Entonces, hay que aprovecharlo. Fíjate que entonces, para ese momento me di cuenta de que los testigos de Jehová, finalmente sus enseñanzas eran falsas. Te voy a compartir nomás 2 razones por las cuales lo creo que así es. Una de las cosas que enseñan los testigos de Jehová hoy en día es que, pues finalmente ellos no han existido desde siempre, ¿no? La organización de los testigos de Jehová, el año más o menos así oficial que podríamos decir que empieza es en 1879, es cuando el fundador de ellos, Charles Russell, él empieza a publicar esta revista La Atalaya, que ahora nosotros, los testigos, siempre compartimos con las personas. Y entonces, pero los testigos de Jehová piensan que Jesús los escogió como su organización para guiar a las personas a la verdad en el año 1919. Ok, ocurre que los testigos de Jehová hoy en día pues piensan, no, todo lo que debemos de creer se debe basar únicamente en la Biblia. Bueno, ocurría que si tú vas a 1919, había una enseñanza de los testigos de Jehová que Russell tenía, que era que Dios nos había dejado las escrituras, pero aparte había dejado a un testigo de piedra que confirmaba lo que las escrituras decían. Y esa era la pirámide de Giza en Egipto. Entonces, suena muy extraño, pero cuando uno lo investiga ve que en ese tiempo había surgido un estudio entre muchos grupos cristianos, muchas sectas cristianas, que era la piramidología. Entonces, lo que dicen los piramidólogos es que tú, al analizar las medidas de las pirámides y todo, puedes conocer cosas sobre la realidad y sobre el futuro y todo. El punto es que Russell, cuando uno investiga sus escritos, y esto no es algo que me esté inventando, uno lo puede comprobar en las propias publicaciones de los testigos de Jehová, se cuenta que eso era así. Russell decía que si nosotros vemos la pirámide y tomamos medidas y vemos lo que simbolizan sus pasadizos, ¿cómo se dice? Pasadijos. Bueno, sus pasajes dentro de la pirámide, uno puede llegar a la fecha de 1914, una fecha que todos los testigos de Jehová van a entender por qué es tan importante. Y Russell decía que el fin del mundo pues iba a venir en ese año, en 1914. Bueno, el fin del mundo no vino, luego los testigos de Jehová cambiaron esa enseñanza y dicen que los últimos días empezaron en ese año. Pero el punto aquí al que quiero llegar es que los testigos de Jehová en 1919 seguían sosteniendo esa enseñanza de que la pirámide de Giza era como la Biblia de Dios, la Biblia en piedra, y que Dios había inspirado su construcción. Pero luego son los mismos testigos de Jehová en 1928 que dicen, no, esa enseñanza de la pirámide no debemos de creer en eso. La pirámide no es la Biblia de Dios en piedra. Es la Biblia de Satanás. Satanás nos quiere engañar con eso. Entonces ahora debemos de creer solo lo que la Biblia dice. Entonces, los testigos de Jehová hoy creen que para ser un cristiano verdadero debes de creer solo lo que la Biblia dice. Pero entonces, ¿cómo crees que Jesucristo escoge a una organización que estudia la Biblia y que aparte estudia la Biblia de Satanás al mismo tiempo, y crees que Jesús escoge a esa organización para guiar a las personas a la verdad? No tiene sentido. Entonces, cuando tú investigas la historia de los testigos de Jehová, o sea, cosas como esos detalles que para la mayoría de testigos es desconocido, te das cuenta de que no consiste la historia de ellos con finalmente lo que ellos creen. Entonces, sencillamente cuando descubrí eso se me hizo, pues claro que no tiene ningún sentido que Jesús escoja a una organización que enseñe algo como eso en ese año. Está bien si ahorita no lo enseñan, pero el punto es que lo enseñan en ese año. Ellos enseñan
que fue en 1919 donde los escogió. Entonces están equivocados en eso. Y si están equivocados en eso, ¿en qué otras cosas más están equivocados? Pero uno de los puntos que más, ese es un punto respecto a la historia de los testigos de Jehová, pero un punto respecto a la Biblia que me convenció de que los testigos de Jehová tienen una enseñanza falsa, es que, aunque muchos testigos no se dan cuenta, los testigos de Jehová enseñan que la gran mayoría de ellos, a excepción de los ungidos, los 144,000, no son hijos de Dios. Y un testigo que vea este video va a decir, ¿cómo yo? Según yo sí me enseñan que soy hijo de Dios. Pero los testigos, y eso era algo que yo también lo creía, creemos que Dios es nuestro Padre en un sentido figurativo, porque pues Él es nuestro creador. Pero la Biblia, una de las cosas más maravillosas y más hermosas que dice, es que Dios, cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo, Él nos adopta como sus hijos. Entonces, ya no somos sus hijos solo porque Él nos crea, sino porque somos adoptados por Él. Y los testigos de Jehová enseñan que nosotros no somos los de la los que van a vivir en la tierra, que son la gran mayoría de los testigos de Jehová, los que tienen esa esperanza, que ellos no son hijos de Dios, que no han sido adoptados por Dios, que solo los que van a ir al cielo, solo los 144,000, son hijos adoptados de Dios. Pero cuando tú vas a la Biblia y lees 1 de Juan 5:1, si me lo permites, me gustaría leer. 1 de Juan 5:1, ya lo tengo aquí en la Biblia, dice... Ay, es que a mí me parece interesante en este caso es lo siguiente. Aquí vamos obviamente a ahondar en lo que es tu historia, estas cosas que te traigan a la iglesia católica, pero me parece que podríamos hacer incluso un par de programas más donde ahondemos específicamente en algunas doctrinas específicas que creen los testigos de Jehová y darle a eso, o sea, ¿por qué creen esto y cómo se responde esto de nuestra teología y nuestra doctrina católica? Que me parece que eso va a ser fundamental y muy específico. Es más, podríamos hacer como una especie de entre comillas visita, es decir, el Edgardo testigo de Jehová si llega a la casa del Edgardo católico, entonces el Edgardo testigo de Jehová ¿qué dice y cómo el Edgardo católico le contestaría hoy en día? Entonces podríamos hacer como ese tipo de cosas como para que la gente pueda saber primero cómo contestar ante la doctrina de los testigos de Jehová y segundo el respeto y todo lo que se debe tener ahí. Entonces sería también a la misma sería como también la enseñanza y una formación católica a la hora de tratar con nuestros hermanos testigos de Jehová. Listo, mi hermano, dale. Fíjate que me parece una excelente idea. De hecho, había estado pensando si quizás abrir un canal en YouTube también y compartir, o sea, como una apologética católica más enfocada en los testigos de Jehová y comentar más o menos las razones a mí que me convencieron del catolicismo y un poco de los puntos en contra que tienen los testigos. Y no, pero cuando quieras, y sí, invítame. No lo crees, me suscribo. Luego, ahí vamos a tener que planear eso. Pero sí, cuando quieras, invítame de nuevo al canal y yo con gusto de poder platicar de todos estos temas. Fíjate, aquí 1 de Juan 5:1 nos dice que el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, debe amar también a todo el que ha nacido de él. Entonces nos dice aquí que si tú crees que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, esto es algo que se supone los testigos de Jehová creen, entonces tú eres nacido de Dios. Y Jesús luego nos explica más qué es esto de nacer de nuevo, y lo explica en Juan 3:5, que debemos de nacer del agua y del espíritu. Entonces, el punto es que si tú te has bautizado y tienes fe en Jesucristo, tú eres un hijo adoptado por Dios. Y aquí nos lo dice en Juan 5:1 que todo el que lo cree, no hay ninguno que no lo sea. Entonces, ¿cómo es posible que vayas y le digas a alguien, oye, tú vas a vivir para siempre aquí en la tierra, pero tú no eres hijo de Dios? Dios todavía no te ha adoptado, te va a adoptar en el futuro, pero Él todavía no te ha adoptado. Entonces es una enseñanza muy, muy, muy problemática, porque la Biblia insiste en que si tú crees que Jesús es el Cristo, entonces tú eres adoptado por Dios y que esa es
la nueva relación que tienes con Dios. Él no solo es tu amigo, como lo dicen los testigos de Jehová. De hecho, los testigos de Jehová siempre te invitan a ser amigo de Dios, pero nunca te invitan a ser hijo de Dios. Somos criaturas de Dios y en el momento en el que somos bautizados nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Entonces, si hay muchos, digamos, entre comillas, obviamente bautizados dentro de los testigos de Jehová, obviamente nosotros no creemos que sea un bautismo válido, pero si ellos van obviamente a la Biblia y creen que son bautizados, pues por ende tendrían que creer que son hijos adoptivos de Dios, en ese contexto y lógica que la misma Biblia nos está dando. Exacto, exacto. Y realmente es una enseñanza que creo que está muy clara en las Escrituras, que finalmente el cristiano llega a ser adoptado por Dios, y el que los testigos de Jehová niegan eso les trae muchos problemas, porque es debido a eso que, por ejemplo, no participan, quienes no son del grupo de los ungidos, no participan del pan y del vino cuando hacen la cena del Señor, lo cual es un problema también muy grande. No creen que esos que no son hijos de Dios vayan a ir al cielo, y no creen que el Espíritu Santo viva en ellos. Y finalmente ese pequeño error que parece como pues no tan importante, pues, para los testigos quizás va a parecer, dicen, no, pues yo me siento hijo de Dios. Pero finalmente te lleva a todas estas otras consecuencias. Y cuando yo me enteré de eso, de que no, los testigos me han enseñado que no soy hijo de Dios todo este tiempo, y vi que la Biblia te dice que tú eres hijo de Dios, me dio mucha tristeza, porque yo no sabía que Dios era mi padre, pues finalmente de ese modo tan especial, pues como que Él nos adopta. Y me acuerdo que cuando descubrí esto, pues estaba llorando mucho y todo. Y ya después seguí investigando más y me di cuenta de que había más cosas que los testigos de Jehová enseñan que pues finalmente no concuerdan con lo que dice la Biblia. Entonces, claro, ya en ese punto ya dejo de tener fe en los testigos de Jehová, aunque seguía siendo testigo de Jehová, pero digo, ¿y ahora a dónde voy? Entonces hay que investigar. Y yo decía, pues, entonces llegó un punto en el que yo creía, bueno, quizás Dios no tiene como una organización, no tiene como una iglesia verdadera, sino no hay una iglesia, una organización verdadera, sino que lo que hay son cristianos verdaderos, y si tú obedeces las normas de Dios y tienes fe en Jesucristo, pues ya con eso basta, ¿no? Un poco, es como una iglesia invisible, que finalmente Dios sabe quiénes pertenecen a esa iglesia y quiénes no. Entonces estaba un poco con estas ideas, que es más o menos lo que los protestantes manejan. Entonces dije, pues yo creo que me voy a hacer protestante. Pero fíjate, quien me salvó en ese entonces quien me ayudó en ese entonces fue mi mamá, porque yo le dije, no, ella también es testigo de Jehová, por cierto, se me olvidó mencionarlo. Entonces ella me dice, no, claro que no, pero si la Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros pastores y que debemos de obedecer lo que ellos dicen, y tú ves en la Biblia que hay autoridad en la iglesia y que las personas se deben de sujetar a esa autoridad, entonces claro que hay una organización, una iglesia. Y yo, es cierto, tienes razón, la Biblia dice eso en Hebreos 13:7, Hebreos 13:17 también. Y lo puedes ver en el libro de Hechos. Entonces digo, ¿quién es la autoridad ahorita en este momento? ¿Quién es la organización que Dios tiene? La religión, la iglesia. Y estaba en mi búsqueda por ello. Y entonces lo que ocurrió es que finalmente llegué al tema de la sola escritura. Y hubo un debate muy bueno de José Plasencia con Jonathan Ramos al respecto. Y tras analizar ese debate, me di cuenta de que nunca me había cuestionado ese punto sobre la sola escritura, sobre si, porque eso es lo que creemos los testigos de Jehová y en general las religiones protestantes, que todo lo que debes de creer es solamente lo que la Biblia dice. Al menos así es como lo creemos los testigos de Jehová. Hay protestantes que lo dicen, bueno, no es eso lo que creemos. Lo que creemos es que la Biblia es la única autoridad infalible. Y pues ya eso se trata de otro tema. Pero mi idea era, todo lo que debes de creer debe de ser únicamente lo que dice la Biblia. Y claro, yo nunca me di cuenta de que la Biblia nunca dice eso. La Biblia nunca dice que debas creer solo lo que la Biblia dice. Entonces, al tú creer esa idea, estás creyendo algo que la Biblia no dice. Entonces, nunca me había dado cuenta de eso. Yo
yo toda mi vida creí que así era, pero nunca lo había cuestionado. Entonces ya por fin me cuestioné ese tema. Entonces, tras investigar más del tema y todo, me di cuenta de que la Biblia enseña que debemos de sujetarnos también a la tradición oral y que también debemos de sujetarnos a lo que dicen los maestros que están en la iglesia. Entonces, ya con esta perspectiva, me dije a mí mismo, entonces los católicos puede que sí tengan razón, porque finalmente ellos vienen, su sucesión apostólica vienen desde los tiempos de los apóstoles. Investigué también un poco más ese tema. Y dije, entonces lo único que tengo que hacer, y llegó un momento en que dije, ok, no es solo la escritura, también debemos de aceptar la tradición y debemos de aceptar el magisterio de la iglesia. Y es que si no aceptamos eso, entonces, ¿cómo sabemos qué libros pertenecen a la Biblia? Y tú sabes, todos estos temas, ¿no? Entonces yo me dije a mí mismo, entonces, a ver, no podemos creer cosas que estén fuera de la Biblia, cosas extrabíblicas, pero no podemos creer o hacer cosas que contradigan a la Biblia, cosas antibíblicas. Entonces dije, solo tengo que buscar una creencia de los católicos que contradiga lo que dice la Biblia. Y la más obvia de esas es que María fue siempre virgen. Entonces dije, a ver, voy a ver cómo los católicos defienden eso, porque pues a mí se me hace indefendible. Es muy obvio que María, que Jesús tuvo hermanos, María tuvo hijos, y luego Mateo 1:25 dice, y no la conoció hasta que nació Jesús. Entonces, me fui a este sitio, apologéticacatólica.com, de José Luis Arraiz, y él tiene un artículo muy bueno que habla sobre apologéticacatólica.org. Ok, perdón. Sí, a ver si no los lleva a otro lado. Si ponen... Es el papá de los pollitos, hermano. Es el papá de los pollitos en Latinoamérica, hablando de apologética. Es buenísimo. Tiene un montón de artículos que me ayudaron mucho. Bueno, recuerdo que era de noche y me puse a leer uno de los artículos que tiene. Y cuando terminé de leer el artículo, me estaba riendo porque no lo podía creer. No solo me convenció de que la Biblia no dice que María dejó de ser virgen, sino que la Biblia da indicios de que María fue siempre virgen. Y para mí el más claro pues es en Juan 19:26, Jesús está en la cruz y le dice a Juan que pues cuide de ella, mira, ahí está tu madre, y ella le dice, mira, ahí está tu hijo. Y yo ya había leído ese texto y no me parecía nada especial. Pero lo que nunca me di cuenta es que el versículo después dice, y desde ese entonces él la tomó en su casa y pues ahí vivió ella con él. Entonces, claro, ¿cómo se va a ir a vivir María por Juan si tiene hijos? Los hijos son los que se tienen que hacer cargo de ella. Y yo como hijo, ¿cómo voy a dejar que mi madre se vaya con alguien que no es hijo de ella y que viva en su casa? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, y no solamente por lógica, para los judíos eso está muy mal. Para los judíos eso es ley. Exacto. Eso tienen que hacerlo. Exacto, es el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. O sea, ¿cómo iban a incumplir ese mandamiento los hermanos de Jesús? Y siempre comentamos eso, que en la cultura judía eso iba a ser algo inaceptable, pero de hecho creo que también en nuestra propia cultura, o sea, que yo cómo voy a dejar que mi madre se vaya con alguien que no, alguien en vez de yo cuidarla, ¿no? Bueno, el punto es que el artículo me convence no solo de que María, ya después me convence de que no solo María muy probablemente siguió siendo virgen, sino que María es la madre de todos los creyentes, porque lee Apocalipsis 12 y ya tenemos a la mujer vestida del sol, que es madre de este bebé que va a pastorear a todas las naciones, y al final de ese capítulo dice que ella es madre de todos los que creen en el Señor Jesús. Entonces, y luego empieza a contar que María es el arca del nuevo pacto y luego empieza a aprender que María es la nueva Eva, y no puede ser, me quedé impresionado. O sea, no me imaginaba que los católicos pudiesen defender tan bien sí, exacto, así, me explotó la cabeza. De que pudiesen defender tan bien las cosas que creen sobre María. Y entonces me di cuenta, la verdad, todo este tiempo he subestimado a los católicos. O sea, yo pensaba que
no tenían razones por las cuales creían lo que creían y pensaban que pues, eran básicamente tontos al creer esas cosas. Pero realmente me di cuenta de lo que me dijo mi amiga, que si tú investigas todas las fuentes y que si tú investigas los argumentos de todos, muy probablemente pienses distinto. Entonces, así me ocurrió en ese momento. Y ya después de eso, me puse a investigar varios temas, pero el tema que más me convenció finalmente de hacerme católico, por supuesto, la Eucaristía. Empiezo a investigar lo que los padres de la iglesia, los primeros cristianos creen al respecto y lo que la Biblia dice. Y para mí esa era la doctrina más ridícula de los católicos, así lo pensaba. O sea, ¿cómo van a creer que eso se convierte en el cuerpo de Cristo? Claro que no. Pero veo a Ignacio de Antioquía, veo a Justino Mártir, veo a Ireneo de León, y me doy cuenta de que todos concuerdan en que ese pan y ese vino se transforman realmente en el cuerpo, en la carne y la sangre de Jesucristo. Y tras investigar más a fondo el tema todo, pues me convencí de que eso es así, de que Jesús estaba hablando literalmente cuando dijo, esto es mi cuerpo. Y claro, nadie más enseña eso más que los católicos y los ortodoxos. Entonces, todavía cuestionaba muchos otros temas, lo de las imágenes, tenía cuestionamientos sobre la escatología de los católicos, sobre la Trinidad, pero para este punto ya me había convencido de que la Eucaristía era verdad y de que la sola escritura no es cierta, y también me había convencido de que Jesús, otro tercer motivo fue que Jesús dice que, miren, en Mateo 28:20, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces me pregunté, ¿con quién estuvo Jesús el 12 de diciembre del año 386? ¿Con quién estuvo Jesús el 5 de enero del año 587? ¿Con quién estuvo Jesús el 14 de marzo del año 1086? Y así. Entonces promete que cada uno de esos días iba a estar allí con ellos. Y el asunto es que no había otra iglesia, no había otra organización más que la Iglesia Católica. Entonces, quiere decir que Jesús no estuvo con ellos. Y si Jesús estuvo con ellos, ¿cómo Jesús iba a dejar que se pervirtieran en su enseñanza? ¿Cómo es que Jesús iba a dejar a personas en la oscuridad por tantos años, por tantos siglos, por más de un milenio? No tiene ningún sentido. Entonces, la única opción que queda es que realmente Jesús los estuvo guiando, y a pesar de que la iglesia cometiese errores respecto a sus personas, que tuviese pecadores, realmente Jesucristo había conservado la enseñanza intacta. Y lo cierto es que cuando tú investigas a los padres de la iglesia, investigas las escrituras, te das cuenta de que sí, de que ha habido una enseñanza, un núcleo en la enseñanza, ha tenido una comprensión más clara conforme ha pasado el tiempo, pero la enseñanza ha sido una, y ese depósito de la fe pues, se ha conservado, y creo que eso lo prometió Jesús que iba a ocurrir con esas palabras, de que él iba a estar finalmente con sus discípulos todos los días. Y pues finalmente Jesús es la verdad, entonces quiere decir que la verdad iba a estar con sus discípulos todos los días hasta el fin. Entonces, ya para ese punto pues ya no había más que hacer, ya si esas tres cosas eran verdad, aunque todo lo demás me pareciese que fuese mentira, si esas tres cosas eran verdad, entonces muy seguramente todo el catolicismo era verdad. Entonces ya de ahí nomás lo que hice fue investigar mis objeciones en los otros temas, y pues como te decía, la más fuerte fue que Jesús es Dios. Me tomó mucho tiempo, mucha oración poder creer eso y poder creer lo mismo del Espíritu Santo. Y si quieres, en otra ocasión podemos comentar también qué fue lo que me ayudó en ese entonces. Pero lo que te puedo decir es que fue un viaje que duró más de un año, y yo le pedía mucho a Dios que me guiase, que no me abandonase, que me guiase hacia la verdad. Y fue un viaje en el que descubrí muchas cosas y hubo muchos momentos muy maravillosos, momentos tristes también. Pero fue un momento en que me acerqué a Dios más que nunca, y
ahora pues he llegado a este punto en que finalmente, si Dios quiere, en abril de este año me voy a convertir al catolicismo, me voy a bautizar, voy a recibir mi confirmación y mi primera comunión. Entonces, pues gloria a Dios y pues esperemos eso pase pronto. No, mi hermano, pues, muchas emociones pues como al mismo tiempo, porque obviamente uno ya estando aquí dentro de la Iglesia Católica escucha pues como la conversión de un hermano y de verdad que la alegría se comparte de una manera muy impresionante. Incluso las mismas escrituras dicen que cuando un pecador vuelve y se convierte, que el cielo le pone de fiesta. Entonces mi hermano, o sea, esa decisión tuya ha puesto al cielo de fiesta. Esa entrada tuya cuando ves en este artículo a la Virgen María como mamá y todo esto, mi hermano, o sea, imagínese cada uno hacer orgullosa a su mamá, como el día que, por ejemplo, usted se graduó como profesional o del colegio y la mamá dentro del público así con lágrimas, ese es mi hijo, ese es mi bebé, aquí con la Virgen María en el cielo cuando un hermanito se convierte y dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo, toda orgullosa. O sea, es increíble, es algo hermoso. Mi hermano, yo creo que podríamos en este caso, claro, dado que ya se cree en la Biblia, en la tradición, en el magisterio, te das cuenta que en la Eucaristía, todo, sí, como mismo decís, ya el resto de doctrinas uno puede decir, listo, la iglesia tiene razón, pero yo puedo ir a investigar las objeciones que no tenía, dado que ya sé que la iglesia católica tiene 1.000.000 de argumentos para explicarme detalladamente esto es lo que yo pensaba que eran objeciones fuertes. Así rápidamente, ¿cuál podría ser como la respuesta que me recuerda un testigo de Jehová que piensa que Jesús no es Dios? Que ya que esa es como la más fuerte, porque claro, obviamente el tema de las imágenes lo hemos tratado y se han tratado con hermanitos separados, protestantes y todo esto, pero el tema fundamental ahí uno podría decir es ese. Jesús es Dios o no es Dios. ¿Cómo le respondemos a un testigo de Jehová que Jesús realmente es Dios? Ajá. Sí, mira, realmente cuando tú dialogas como católico con otros protestantes, los temas que van a surgir van a ser otros, pero finalmente la divinidad de Jesucristo no se va a poner en cuestión. Pero de hecho, desde que era testigo de Jehová, casi siempre cuando dialogaba, cuando íbamos predicando y dialogaba con otras personas cristianas, casi siempre terminábamos hablando de ese tema, de la divinidad de Jesucristo. Entonces siempre fue un tema central para mí. Y de hecho, ahora es como mi tema favorito de hablar y de defender, porque fue muy especial para mí llegar a creer en la divinidad de Jesucristo. Y te voy a decir brevemente por qué. Cuando yo era testigo de Jehová, le oraba a Dios Padre y le decía, muchas gracias por haber dado a tu hijo en sacrificio por mí. Y yo me sentía muy agradecido por Dios por esto, por haber entregado a su hijo. Pero yo también me sentía agradecido con Jesús, porque él estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio, a sacrificarse por mí y por todos los seres humanos. Y fue un sacrificio muy doloroso el que hizo. Entonces yo me sentía agradecido con él, pero yo no le podía dar las gracias porque no podía orarle. Entonces yo le decía a Dios, oh Dios, sé que Jesús está ahí al lado tuyo. Entonces, por favor, dale las gracias de mi parte por lo que hizo por mí y todo. Entonces, cuando por fin llegué a creer que Jesús es Dios, finalmente pude hablarle directamente a él y decirle muchas gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Entonces, por eso es que ahorita es como el tema así, que creo que es el tema que más he estudiado y que más me ha, pues sí, quizás uno de los temas que más me ha llegado al corazón también, o si no el más. Bueno, ¿cómo ayudar a nuestros hermanos testigos para que vean esto? Algo que es esencial es entender, y pues esto se lo diría a mis amigos testigos, si alguno me ve, entender realmente qué queremos decir cuando decimos que Jesús es Dios. La mayoría de los testigos de Jehová, cuando nosotros escuchamos que alguien dice que Jesús es Dios, creemos que está diciendo que Jesús es su Padre, que Jesús es el Padre. Pero eso no es lo que las personas están diciendo. Entonces, como los testigos de Jehová creen eso, muchas de sus objeciones a la doctrina de la Trinidad son objeciones como
a ver, si Jesús era Dios, entonces ¿a quién estaba orando Jesús? Porque la Biblia dice que Jesús oraba, entonces, ¿cómo se estaba orando a sí mismo o a quién? O por ejemplo, te van a decir textos en los cuales dice, Jesús es el Hijo de Dios, entonces, o es Dios o es el Hijo de Dios, ¿no? Pues es el Hijo de Dios, entonces, no puede ser Dios, entonces. Entonces, lo esencial, y creo que es el primer paso y el más importante, es entender que cuando nosotros decimos que Jesús es Dios, no estamos hablando de que Él sea su Padre, sino que estamos hablando de qué es Jesús. Ajá. Entonces, y para ilustrarlo voy a hablar de, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, que es algo que los católicos y cristianos creemos, nosotros estamos diciendo, estamos usando la palabra Dios como un quién, como un alguien. Entonces estamos diciendo que Jesús es el Hijo de su Padre. Entonces Él es el Hijo de Dios. Pero cuando yo digo Jesús es Dios, yo no estoy diciendo que Jesús es su Padre. Yo estoy diciendo que Jesús, lo que Él es, tal como yo soy hijo de un hombre y a la misma vez soy hombre. Entonces, así ocurre con Jesús. Ahora bien, cuando uno escucha eso, lo natural es entonces pensar, ok, entonces el Padre de Jesús es Dios y Jesús es un Dios. Y es lo que los testigos de Jehová, ellos nunca van a llamar a Jesús Dios ni nunca van a decir que es un Dios, pero finalmente es lo que les lleva a sus traducciones, por ejemplo, de Juan 1.1, decir que Jesús es un Dios, que es un asunto, y los testigos, pues, digamos que sencillamente no se enfocan mucho en ese texto. Dirán, es que Dios significa como un ser poderoso, como un ser muy grande, muy poderoso, muy santo, pero no necesariamente, pero hay un solo Dios que está por encima de todos los demás. El asunto es que si tú crees que Jesús es un Dios separado a su Padre, tenemos un problema porque la Biblia nos dice que hay un solo Dios. Entonces, si hay un solo Dios y no hay más que uno solo, ¿cómo conciliamos que Jesús se le llame Dios, que al Espíritu Santo también se le llame Dios, se le atribuyan cualidades divinas y que se le atribuyan ¿cómo se dice? Sí, básicamente eso. ¿Cómo conciliamos estos? ¿Cuántos dioses tenemos entonces? Pues no podemos decir que tenemos dos dioses porque la Biblia insiste en que son un solo Dios. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, te das cuenta de que la explicación de la Trinidad es una explicación que encaja mucho mejor con el testimonio de las Escrituras, porque la Trinidad, cuando entiendes lo que realmente enseña, es que son tres personas diferentes. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Padre es el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero son un solo Dios. Es un solo ser, tres personas diferentes. Y cada uno de ellos es completamente Dios. Entonces, el entender eso ya es una gran ayuda. Y porque entonces se desaparecen muchísimas de las objeciones que los testigos tenemos a la divinidad de Jesucristo. Entonces, eso es un punto central. Y creo que lo que más me ayudó a mí, es ver que el Nuevo Testamento, las escrituras griegas, los escritos de los apóstoles, dan a entender que Jesús es Jehová. Entonces, nosotros los testigos de Jehová creemos que el nombre de Dios es Jehová. Ya luego podemos hablar de ese tema, sobre si es o no. Asumamos ahorita que sí. Y algo bien inteligente que hacen los testigos de Jehová en su Biblia, inteligente digo, pues porque les ayuda para que los testigos no se den cuenta, es que ponen el nombre de Jehová en las escrituras griegas, en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú lees Jehová en el Nuevo Testamento, piensas, hay muchos textos que dan a entender que Jesús es Jehová, pero no lo puede ver uno. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, lo que ocurre es que Jesús es el Señor, pero no es sencillamente un Señor
como David o un señor como el amo de un esclavo, sino que Jesús es el Señor. Y el texto que más me ayudó a mí a comprender esto es Romanos 10. ¿Me permites nomás leerlo? Todavía tenemos un poco de tiempo para leerlo. Dice la Biblia, porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos, te salvarás. Entonces Romanos 19 nos dice, debes de creer que Jesús es el Señor. Y los testigos de Jehová dirían, oh sí, yo creo que Jesús es el Señor. Tenemos un solo Señor, que es Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando dice Jesús es el Señor? Bueno, seguimos leyendo y dice, en efecto, cuando se cree con el corazón actúa la fuerza salvadora de Dios y cuando se proclama con la boca se obtiene la salvación. Pues dice la Escritura, quien quiera que ponga su fe en Él, quien quiera que ponga en Él su confianza, no quedará defraudado. Ahora bien, este texto es un texto en Deuteronomio. ¿Ese texto de quién está hablando? ¿En quién debemos de poner nuestra confianza para no ser defraudados? Es en Jehová, YHWH, el Señor con letras capitales. Y aquí Pablo lo está aplicando a Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo está aplicando a Jesucristo? Pero más aún, seguimos leyendo y dice, y no hay distinción entre judío y no judío, pues uno mismo es el Señor de todos. Entonces, hay un Señor que es el Señor de todos y Pablo nos acaba de decir en Romanos 19 que ese Señor es Jesús. Y Pablo sigue diciendo, y uno mismo es el Señor de todos y Él es rico para todos los que lo invocan. Por eso, y luego Pablo lo que hace es citar de Joel 3:5 o Joel 2:12 creo que es más bien, y dice, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Es lo que salen en los manuscritos. Es el que invoque el nombre del Señor. ¿Y quién es ese Señor? Pablo nos acaba de decir que es Jesucristo. El Señor del que Joel habla es Jehová, YHWH, en el manuscrito hebreo. Ahí está el nombre de Dios. Pero claro, Pablo lee esto en griego y él lee todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y él dice, este es Jesucristo. Miren, aquí está. Él es el Señor de todos nosotros, de los judíos y de los griegos. Entonces, básicamente lo que Romanos 19 está diciendo es, porque si proclamas con tu boca que Jesús es Jehová, está diciendo eso, básicamente. Y lo que los testigos de Jehová hacen es que en la Biblia de ellos, en Romanos 10:13, en Romanos 19 dice, Jesús es el Señor. Y viene todo el texto. Y luego en Romanos 10:13, de la nada, o sea, Pablo está hablando de Jesús y de la nada dice Pablo, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces los testigos leen ese texto y dicen, sí, debemos invocar a Dios, al Padre, porque para ellos Jehová solo es el Padre. Pero lo que Pablo nos quiere decir es que Jesús es Jehová. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, no podía creerlo, no podía... Me quedé impactado y así como hay muchos textos en todo el Nuevo Testamento que muestran que los apóstoles no solo creen que Jesús es Dios, porque lo dicen, sino que creen que Jesús es Jehová, o sea, aplican el nombre de Dios a Jesús. Y finalmente, finalmente hay otro texto en Juan capítulo 17 donde Jesús le dice a Dios, tú me has dado tu nombre. Entonces Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor y cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Él es el Señor del Antiguo Testamento, el YHWH, y no puede ser. Cuando me di cuenta de eso, no lo podía creer. Y hay otros muchos textos que me ayudaron. Me ayudó mucho también leer a los padres de la iglesia, porque todos, Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, en el año 107, discípulo de los apóstoles, y dice, les mando saludos y que la gracia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios esté con ustedes siempre. Y ya al leer los padres de la iglesia era muy obvio que ellos creían que Jesús es Dios, y la Biblia también da indicaciones de que Jesús es Dios y de que los apóstoles creían no solo que Jesús es Dios, sino que Jesús es el Señor, o sea, del Antiguo Testamento. Entonces, todavía no lo entendía a plenitud, me fue muy difícil entenderlo, pero hubo un momento en el que finalmente me rendí y dije, Dios, me rindo.
creo que es evidente, y aunque yo no lo pueda entender en mi mente, cómo es posible que tú y Jesús sean Dios al mismo tiempo, de todos modos lo voy a creer. Y ya fue el momento en que por primera vez pude orar a Jesús y finalmente, pero lo más emocionante es que después de haberme rendido y después de haberlo aceptado, cada vez lo veía más claro en toda la Biblia, al leer la Biblia, que Jesús es Dios. Y cada vez tenía más fe en ello. Entonces, muchas veces, a veces tenemos que sencillamente rendirnos ante la evidencia, aunque no lo podamos entender y comprender. Y es entonces luego que Dios nos va a ayudar a comprenderlo y entenderlo. Entonces, si quieres ayudar a un testigo de Jehová para que sepa que Jesús es Dios, explícale bien qué quieres decir cuando dices que Jesús es Dios y muéstrale textos como este, Romanos 10, 9 al 13, que muestran que los apóstoles creían que Jesús era Jehová. Oh, espectacular esa explicación, mi hermano. Una belleza. Es que no es lo mismo cuando uno, como apologista, como católico, como cristiano, no es lo mismo que un testigo de Jehová entiende desde el punto de los testigos de Jehová qué es lo que cree el testigo de Jehová, cómo le explicamos a un testigo de Jehová con sus palabras y de qué manera puede comprender, mi hermano. Esta explicación vale oro definitivamente. Muchísimas gracias, hermano. Y para ir aterrizando entonces en el programa, danos un consejo que le quieras dar tanto a nuestros hermanos, obviamente católicos, cristianos, protestantes que estén viendo este programa, que lo vayan a ver después, como también a los hermanos testigos de Jehová, sobre cómo buscar la verdad. Si estás buscando la verdad de manera honesta, intelectualmente, ¿qué hay que hacer? Un consejo para todos nosotros, hermanos. Ok. Yo creo que tras todo este viaje, mi consejo igual sería el mismo que me dio mi amiga católica. Puede que hasta ahora hayas investigado con tus propias fuentes, pero si tú investigas todas las fuentes y analizas todo alrededor del punto de vista, es algo necesario para que podamos llegar a la verdad, el cuestionar nuestra fe principalmente. Y si tu fe es verdadera, al tú cuestionarla, esa fe va a seguir sosteniéndose. Eso que crees va a seguir, va a permanecer, porque así es la verdad. La oscuridad no le puede hacer nada a la luz y la mentira no le puede hacer nada a la verdad. Entonces hay que investigar bien a fondo. Ahora bien, puede que uno crea que ya ha investigado lo suficiente, pero igual yo también, tras esta experiencia, igual sigo cuestionándome, a ver, ¿son ciertas estas cosas que creen en el catolicismo? Y tras analizar la evidencia y todo, más me compró de que sí es verdad, cuando uno lo hace así honestamente, pero para poder investigar bien y para no llegar a confusiones, necesitamos aprender a razonar bien, a usar bien la lógica, a tener cuidado con las falacias, porque muchas veces un argumento puede parecer muy bueno, pero hay que saber cuando se está cometiendo una falacia con ese argumento. Y eso es con las cosas que podemos saber con la razón natural, pero con las cosas que Dios nos ha revelado, al estudiar la revelación que Dios nos da, finalmente, si somos cristianos, si uno es un cristiano protestante, uno va a creer que solo la Biblia es la única fuente de verdad. Entonces yo los animo a preguntar, a cuestionar realmente el principio de sola escritura, si eso es así o no. Y una vez podemos estar abiertos también a lo que enseñan, a lo que encontramos en la tradición, en lo que encontramos en los padres de la iglesia y en cómo ellos entendían las escrituras. Una vez estás abierto a esa posibilidad, pues la única opción entonces se vuelve el catolicismo. No hay otra opción que concuerde con lo que creen los padres de la iglesia y finalmente con lo que enseña la escritura, porque finalmente podemos interpretar la escritura de muchas formas. Yo leía la Biblia y leía la Biblia y la leía y la leía, y por más que tú me lo mostrases, yo no veía que Jesús es Dios. Yo siempre veía que Jesús no era Dios. Y tú me mostrabas textos que dicen que Jesús es Dios
Y yo siempre encontraba la forma de darle la vuelta a ese texto y de decir que Jesús no es Dios. Entonces, si yo puedo hacer eso, puede que tú también estés haciendo eso con otras doctrinas, como respecto a la salvación, como respecto a la autoridad de la iglesia. Entonces, por eso es que es bien importante no solo ver cómo nosotros entendemos las escrituras, sino cómo los discípulos de los apóstoles y cómo los discípulos de los apóstoles entendían las escrituras. Y al ver el testimonio de ellos, creo que inevitablemente nos lleva al catolicismo. Entonces, creo que ese sería mi consejo. No confíes en tu propia interpretación, confía en Dios y en que Él te guíe. Y cuestiona los principios por los cuales tratas de ver la verdad. Y no temas a dialogar con quienes piensan diferente a ti. Tampoco seas crédulo y le creas si un testigo viene y te quiere demostrar que Jesús es Dios, no cuestiona lo que él también te está diciendo, no sencillamente lo creas porque te lo está diciendo alguien que piensa diferente a ti. Pero busquemos la verdad y investiguemos a fondo y finalmente creo que Dios nos va a guiar a ella. Hermano, de verdad que este ha sido un espacio y un tiempo muy enriquecedor. De verdad que espero que esto vaya a ser de mucha bendición y muchos frutos a mí primero, y tanto para las personas que lo están viendo en este momento como para las personas que lo van a ver más adelante. Porque puedo agradecerte a vos, mi hermano Ricardo, por haber aceptado la invitación. De verdad que ha sido un gustazo enorme poderte tener aquí en este espacio de Invoca tu Fe, en este programa específico de Preguntando se llega a Roma, que creo que te queda perfecto también el título literalmente. Agradecerle también a las personas que estuvieron hoy presentes en este stream y a las personas que lo van a ver más adelante. De verdad, si no se han suscrito, recuerden suscribirse. Es lo que más ayuda para que YouTube comparta más este tipo de contenidos y que otras personas también puedan enriquecerse de este tipo de cosas. Porque aquí no soy yo el que está hablando, sino la experiencia y la vida que ha tenido nuestro hermano Edgardo, y que gracias a la gracia de Dios, a la iluminación del Espíritu Santo y a que Él, con su voluntad, se ha dispuesto a que la verdad pueda hacer parte de su vida, ha llegado aquí, a la casa, al hogar, esta única y santa Iglesia Apostólica y Romana, la Iglesia Católica. De verdad que muchísimas gracias, Edgardo, hermano, por haber aceptado estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Will, por haberme invitado. Es un gustazo estar aquí en tu canal y vamos a seguir en contacto, y cuando quieras hablar de cualquier otro tema, ánimo, invítame, y aquí vamos a estar también. Y también quiero compartir con las personas las cosas que encontré en mi investigación. Entonces, para mí siempre va a ser un gusto venir aquí a tu programa, y si Dios quiere, en el futuro también planeo poder compartir lo que he aprendido. Entonces, allí, si alguien quiere escuchar un poco más mis otras razones, pues los invito a pasarse por mi canal. Todavía no he subido nada, pero planeo hacerlo en el futuro. Entonces, pues muchas gracias a todos. Hermano, apenas lo suba, hacemos alguna difusión. Ajá, perfecto. Apenas quieres el canal de hermano, le hacemos difusión para que la gente te pueda empezar a seguir. Ajá, excelente, muchas gracias. Y nada, pues yo oro para que Dios nos guíe a todos hacia la verdad, y quien busca la verdad busca a Dios aunque no lo sepa. Esa es una frase de una de mis santas favoritas ahora, Santa Edith Stein. Quien busca la verdad busca a Dios aunque no lo sepa. Entonces, que Dios nos siga guiando hacia Él, que finalmente Él y su Hijo Jesús y el Espíritu Santo son la verdad. Entonces, que nos lleve siempre hacia Él. Amén. Amén. De verdad que sí, mi hermano. Muchísimas gracias por haber estado aquí entonces. Y recuerden entonces, como siempre lo digo, y como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Amén. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia Católica.